¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Protegerlo? ¿Para qué preguntas lo que ya sabes? Tú déjalos trabajar en paz y ellos te van a dejar trabajar a ti y todos contentos. Vamos. No se te olvide quién te puso en ese cargo, cabrón. No fue Terán, fuimos nosotros. ¿Por qué a mi hijo? A ver, ¿por qué no le hizo la prueba a uno de sus hijos mayores? Al Carlitos lo entiendo porque es un chamaco y está en pleno crecimiento, ok. Pero al sobrino, al Víctor, ¿por qué no se los hizo a ellos? ¿Ya les hizo la prueba? Ah, ahora entiendo. No les ha hecho la prueba, ¿verdad? Claro, maldita sea mi suerte. ¿No les ha hecho la prueba? Porque a ellos sí los vio crecer, ellos sí le importan. En cambio, a mi hijo no le importa. Dímelo de una vez, Amparo. Si mi hijo corre peligro, agarro a mi chamaco y me largo. ¿Qué le puede pasar a Ismael, c***? Deja de tomar, Ismael. ¿O qué? ¿Quieres parecerte a tu papá? Está re bueno el tequilita. Échate una conmigo, ándale, Mónica. ¿Sí te puedo decir así o no? ¿Mónica? Sí, así, Mónica. Y sin trago de por medio, estoy embarazada. Hay esperanza si ella te quiere acompañar. Mira, cálmate, Tata, tranquilízate. No te estés metiendo cosas en la cabeza que no son. Isma va a estar bien, él no va a correr peligro, eso te lo aseguro yo. No, es que si fuera así, ya le pudieron haber hecho la prueba a cualquiera. No sé, a la Luzma, al Víctor, a quien sea, por favor. Es que mira, tú misma lo acabas de decir. Carlitos es un niño que está en proceso de crecimiento y aunque nosotros quisiéramos, no se lo podemos hacer. Mira cómo está Luzma. A esa pobre peladita la van a operar. Estuvimos la semana pasada lidiando con tronco de infección que le dio. Y el hijo de Chacorta, Víctor, ese sí que le fue peor. Regresó de Colombia hecho un colador. También con fiebre, infecciones, mejor dicho, todo un drama. Sí. La diferencia de tu hijo es que él está sano y completito. Pero sí necesito, mijo, que me diga una vez por todas con quién va a jugar, papito. Con usted, mi ojo, y con quién más. Los dos queremos quedarnos con el negocio, ¿sí o qué? ¿Listo? Entonces vamos a quedarnos con el negocio de esos hijuepu, con sus fincas, con sus hembras, con sus carros, con todo. ¿Me entendió? Entendí. ¿Usted quiere que yo funcione? Me tiene que quitar a ese payaso de la vista. ¿Sabes qué, piro? Esta vez te me salvaste. Pero para la próxima Navidad no volverás. Una vez peluquera, pero... Ya. Tú dirás, Javier, que yo por uno me los quiebro ahorita mismo. ¿Cómo ves que hacemos? Mi propuesta es la siguiente. Ya los tenemos ubicados, ¿sí o no? Ahora lo que tenemos que hacer es esperar a que nos boten una pista para saber dónde es que esconden toda esa merca, esos malparidos. Y ahí sí, los agarramos a plomo. ¿Quisieras tener una vieja como yo? No, espérate. En realidad, Mónica, ganas hay, pero yo no quiero tener broncas con mi tío. Yo me mando sola, Víctor. Y te estoy dando permiso. Métete en problemas conmigo. Y bueno, ¿y qué me dices de la hija mayor, la más grande, la tal Rutila? Bueno, ¿Por qué ella no? Rutila tiene los riñones llenos de odio y resentimientos a sus papás. Y eso no creo que se le quite tan fácilmente. Madre. Pues cuando menos no soy la única que está en con ese güey. La única opción y la más viable es tu hijo. La condición principal que debe tener todo donante vivo es que tenga salud. Y tu hijo la tiene. Así que no te preocupes. Mañana le vamos a hacer otros exámenes. Mira, esto yo lo he visto montones de veces en toda la experiencia que tengo como enfermera. La operación va a ser sencilla, ya vas a ver. Todo va a estar bien. Pero yo te agradezco, pero... Sí. No sé, A mí todo esto no me huele nada bien.
Yo, francamente, lo que quiero es largarme de aquí, ¿sabes? Largarme. ¿Qué te pasa? Antes de todo esto, cuando me sentía así de mal, que sentía que me llevaba la fregada, me iba a un bar, me ligaba una chava, me la llevaba a mi departamento y era buena terapia. Y ahorita lo único que me queda es venir a dormir aquí y con la única persona que me encuentro es contigo. Bueno, con lo de la chica no puedo ayudarte. Tal vez no sea el mejor momento, pero quiero advertirte que ha habido más denuncias sobre lo que te comenté de las operaciones venezolanas en alta mar. Venta clandestina de petróleo, una verdadera porquería. ¿Qué piensa hacer la Organización de Países Exportadores de Petróleo? Es poco lo que pueden hacer. Los voceros del gobierno venezolano son descarados, lo niegan todo. Son unos malvivientes, con esa gente no se puede. Deberían acorralarlos el resto de los países. Declararlo estado forajido. Tranquilízate, papá. Ese asunto hay que llevarlo con calma, con cuidado, no es tan fácil. Sería fácil si se forma un frente regional para acorralarlos. Eso es lo que hay que hacer. ¿Otro tequila? No, mejor dime, ¿qué tenemos que hacer mañana? Tenemos que cuadrar la entrega de esa mercancía que va a mandar Eleazar, nada más. ¿Por qué? Porque necesito que me hagas un favor. Quiero que lleves una feria al reclusorio, un hijo de la chingada que se llama Marcado, que está allá adentro con mi yerno y que se lo va a echar. Pues cuenta conmigo. Para eso estamos, ¿que no? Sí, pues sí. Y te conviene, porque tú vas a ser el que herede toda esta chingada. Lo más que logre que maten a mi yerno, que pague por lo que le hizo a mi hija. Cuando yo mate a Aurelio con mis propias manos, entonces sí, mira, yo me retiro tranquilito. Ahora sí te voy a aceptar el tequilita. Ya está servido, mira. Mira. Saludcita. A mí mejor. Bueno, pues a ver si la próxima vez muestras un poquito más de entusiasmo. Bastante caro que cobras, ¿no? Toma, ya. ¿Qué quieres? Si ya pasaron, ¿ya qué? Ni modo. Ay. Ey, compa, vaya a ver si ya puso la marrana, órale. ¿Qué quieres aquí, animal? ¡Lárgate de mi cuarto! ¡Lárgate! ¡Fuera! Patrón, puede pasar. ¿Qué pasó, doña Eva? Como que se me adelantaron, ¿verdad? Ya. Oye, me voy a dormir, Ismael. No, espérate. ¿Cómo está eso que no me vas a presentar una morrita tú? No. Siendo tan guapetona, debes de conocer mucha vieja por ahí, no te hagas. No conozco ninguna porque yo no salgo mucho aquí en el DF. Aunque en Panamá sí tengo unas cuantas, pero no. Mejor pregúntale a tu papá. Ay, espera. Está sonando este. Pero qué sorpresa, señor embajador. Pues me da un poco de pena por la hora, pero no me podía ir a descansar sin antes disculparme. Creo que se me fue un poco la mano con tu amigo Armando Pérez Ricard. No hay nada que disculpar. Yo entiendo perfectamente que usted tiene una posición que defender. No me tomo nada personal, así que disculpas aceptadas. Quería invitarte a tomar algo, pero me da un poco de pena por la hora. Pues eso sí no va a poder ser. Imagínese, ya estoy arropada en mi cama. Pero mañana, si quiere, podemos almorzar. Y me parece buenísimo, Esperanza. ¿A las 2 te parece bien? ¿Quieres que pase a recogerte? No. Mejor yo mañana le escribo y nos vemos ahí. Que descanse, señor embajador. Hasta mentirosilla me saliste, morra, ¿eh? Ahí sí, ya estoy acostadita en mi cama, ya me voy a dormir, ¿eh? El vato con el que estabas hablando de seguro ya te imagino ahí con tu pijamita y todo, ¿no? Ay, ya no te hagas mente, Ismael. Estás bien borracho ya, vamos a descansar. No, pues como ves que no se va a poder. Estoy esperando a mi pa. Ya nada más que calenturienta me saliste.
No sé de qué estás hablando. Pues el chichifo ese que se acaba de ir, hombre, ¿de qué va a ser? Si yo fuera vieja, a mí no me gustarían así los vatos. Pero bueno, entre gustos y colores. Mira. Te pusiste celoso. O sea, ¿crees que eres el único que puede pagar favores? No, pues ya vi que no. Pero yo vine a pedir otro favor, no a pagar. Acompáñame. Quiero ver si nuestro amigo Monteverde está jugando chueco. Lo vas a ver mañana, ¿verdad? Sí, eso tenía previsto. ¿A qué hora? No sé, creo que lo sentamos a las 8. No, creer no. Es importante la hora. ¿Estás segura? Ay, bueno, no sé, a las 8. ¿Qué más da? ¿Por qué tanta precisión? Puedo cambiar la hora si quiero. No, está bien que sea a las 8. Escúchame bien. Le vas a comentar de unos operativos que van a hacer en Michoacán. Es que están queriendo meterse en las cuentas bancarias del exgobernador y de los narcos en el Banco Atlántico. Y tú le vas a decir eso a las 8:45. Y luego te vas a hacer otra cosa. Necesito que se quede solo, ¿me entiendes? No entiendo mucho, pero está bien. ¿Es todo? Eso es lo único que vas a hacer. No, pero ¿por qué la prisa? ¿No quieres quedarte a tomar algo conmigo? No sé, un tequilita, una agüita de horchata. Mírala, qué bárbara. ¿Te acaban de surtir? ¿Y quieres más? Qué aborazada me resultaste. No tienes llenadera. Nos vemos. Mañana tendremos que estar en Michoacán a las 7 de la mañana. Así que tomaremos un avión a primera hora. ¿Eso quiere decir que podemos pasar la noche juntos? Creo que sí. Perdóname, tengo que tomar esta llamada. Sí, está bien. Dime. ¿Qué pasó, mi Tim Marín de Doping, güey? ¿Puedes hablar o estás con la pinche vieja metiche? ¿Eso es correcto? Escúchame bien, cabrón. Cuando llegues a Michoacán, van a intervenir los teléfonos del Banco Atlántico. Quiero saber si el Feyo llama para algo. Oye, ¿tenían pensado hacer eso o no? Estaba prevista la intervención de los bancos de ese estado, pero no pinchar los teléfonos. Pues hazlo tú, cabrón. Es lo que te estoy ordenando, gachupín. Oye, ¿vamos a discutir por eso o no? Está bien, así será. Sí me gusta, flojito y cooperando, cabrón. Acuérdate, es importante que lo hagan desde temprano, antes de las 8:45. ¿Estamos? Estamos. Ahí te guacho, arre. Güey. ¿Qué hule? ¿Estás bien espantada? ¿Qué te traes? Es que estuve hablando con Tata. Me parece que está muy renuente con lo de la operación. Yo creo que deberías hablar con ella otra vez. Está bueno. Voy a hablar con ella. Vieja, le decías, cara. ¡Pa! Lo estaba esperando, pa. A mí nadie me espera. Es que quería platicar un ratito con usted, pues. Andas pedo, ¿verdad? Más o menos. Ah, hombre, mijo, mañana hablamos. Mejor vete a descansar. ¿Sí? Está bueno, pa. Órale, pues. Descánsale. Igual. Yo juré que le había puesto seguro a la puerta, pero ya vi que a ti no te enseñaron a tocar, ¿verdad, cabrón? ¡Salte, que me estoy poniendo la pijama! ¡Salte! Tranquila. Pues yo pensé que éramos de confianza, ¿qué no? Confianza. Te vine a tomar el pulso a ver cómo andabas. A mí no me tienes que tomar nada. Ya estoy bien ¿Cómo la ves? Salte de mi cuarto, cabrón. Sí, Me gustas más. Con unos aflojatodos se ponen más jariosas. Ah, sí. Sí. No me digas, qué chistosito. ¿Por qué, chico, no me dices qué quieres mejor, Aurelio? Pues es obvio lo que quiero. Pero pensé que te iba a dar gusto platicar conmigo un rato. Pues ya ves que no. Vengo a preguntarte qué es lo que quieres para que dejes de ser un dolor en el asterisco. Nos podemos poner de acuerdo con cualquier cosa. Lo que sea, No, Aurelio, no, No sé cuánto que no estás con un hombre, de verdad. Mira que vengo todo alborotado porque una vieja me tiró el calzón, pero pues yo me negué. O sea, vengo pesadito, pues. ¿Y tú eres bien hombre? Ay, Aurelio. Qué guay me das, ¿eh? Neta,
¿De veras tú crees que me vas a convencer a mí con estas chingadas? Que ya se te olvidó de quién aprendiste. Yo te enseñé. Por eso tú me enseñaste. ¿Cuánto quieres apostar de que sí te convenzo? ¿Cuánto quieres apostar a que no? Ay, Aurelio. Pobre de ti. Eres una rata inmunda que está dispuesta a todo antes de morir. Mira, hasta de esto eres capaz. ¿Por qué tienes tan baja la autoestima? Si no estás nada mal, mi reina. Ay, por supuesto que no estoy nada mal. Al contrario, estoy buenísima. Tú eres el que ya parece vieja, queriendo tener sexo para obtener lo que tú quieres. ¿No te parece? ¿Eh? No, no me parece. Y pues, la mujer es la mujer, ¿o no?